Hola y bienvenidos a Iglesia Compas en Casa. Soy Evelyn Ibarra. Desde donde quiera que estés mirando, estoy tan contenta de que se unan a nosotros para la adoración y la enseñanza. Hoy continuamos nuestra serie de sermones orando a la velocidad de la vida. Para algunos, la vida se ha detenido mucho en los últimos meses. Para otros, ha cambiado mucho y pueden sentir que se mueva a una velocidad asombrosa. Puedo identificarme con eso. De cualquier manera, tenemos que mantener la oración como una prioridad y maximizar este tiempo para inclinarnos hacia el Señor como nuestra fuente de fuerza. Mientras nos enfocamos en construir nuestra fe en el Señor, una gran manera de darle un impulso a su vida espiritual es a través de algo que llamamos raíces. Es una experiencia de 11 semanas por la que miles de personas de nuestra iglesia han pasado y ahora se ha puesto en línea. Se unirá a otros para una experiencia de grupo pequeño que le ayudará a crecer en la comunidad, así como en su relación con Dios. Nuestra próxima sesión de raíces comienza el 12 y 16 de agosto. Puede obtener todos los detalles e inscribirse en iglesiacompas.com/raíces. A continuación, nos uniremos a nuestro equipo de alabanza para unos cantos junto con la comunión. Así que asegúrense de tener el pan y el jugo listos para eso en unos minutos. Espero que disfruten del servicio. Buenas tardes, familia de compas. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Los invitamos a que se pongan de pie ahí donde está, en la comodidad de su casa, para que cantemos juntos, alabemos al Señor como Él se lo merece. Un aleluya, con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya, más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya, mi melodía un arma es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza vendrá. La muerte es vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, Todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, en medio de la confusión. Levanto un aleluya, el miedo ya no reina en mí. voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza vendrá. La muerte es vencido, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 cantaré más fuerte. cantaré más fuerte, Con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, más fuerte que la duda en mí. cantaré más fuerte.
adoramos. Aleluya, Señor. Verdad y amor, tú nos vences las tinieblas, nos das fe y poder, nuestras vidas hoy restaurar. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi corazón. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi adoración. Verdad y amor, tú nos vences las tinieblas, nos das fe y poder, nuestras vidas hoy restaurar. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi corazón. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi adoración. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi corazón. Sopla en mí con poder, hoy derramo ante ti mi adoración. Tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Grande es su misericordia, Jesús. Grande ha sido tu amor con nosotros, pues tú entregaste tu vida por nosotros en esa cruz.
Hermanos, en este momento los invito a que se preparen para que compartamos el pan y el vino y recordemos esos momentos especiales, los cuales Jesús compartió con la copa diciendo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes para perdón de sus pecados. Asimismo también lo hizo con el pan, diciendo que entregará su cuerpo, que será su cuerpo entregado en sacrificio por nuestros pecados. Le invito a que oremos juntos en este momento. Le agradezcamos a Dios por su grandeza, por su amor. Padre, ¿cómo agradecerte, Señor, ese gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz? Padre Santo, ¿cómo agradecer tanto amor cuando nosotros ni siquiera lo merecemos? Tú pagaste un precio muy alto por mi vida, y a cambio de que nosotros seguimos a veces viviendo nuestras propias vidas en desobediencia. Y en este momento te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y permítenos ser dignos de compartir este momento, tu cuerpo y tu sangre a través de esos símbolos. Gracias te damos de antemano porque sabemos que tú, Señor, ya nos has perdonado, pero quieres escuchar ese corazón arrepentido donde acepta su culpa. Y aquí estamos esta tarde pidiéndote perdón, Señor. Gracias te damos, Señor, por tanto amor y por ese gran sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero compartir una emocionante información sobre nuestro reencuentro. Saben, nuestro liderazgo ya ha elegido una fecha para que podamos regresar a estar juntos como iglesia, y la fecha es el domingo 23 de agosto. Así es que los esperamos el domingo 23 a las 5 de la tarde en el edificio del Bridge para reencontrarnos y comenzar nuevamente juntos en persona a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Durante esta serie también de oración hemos estado desafiándoles a que por 30 días ustedes estén haciendo esas oraciones que mueven montañas. Y antes de iniciar el tema del día de hoy, quiero hacerles una serie de preguntas. Primeramente, ¿por qué ha estado orando usted estos días? ¿Qué montañas necesitan ser movidas en su vida? Y finalmente, ¿estaría usted dispuesto a detenerse y traer esas cosas que vienen a su mente y entregárselas a Dios? El título del día de hoy es Factor Fe. Y quiero tomar unos minutos para decirles lo que eso no significa. Sabe, nosotros no venimos de un trasfondo de fe donde frecuentemente usted verá personas que son avergonzadas por su fe o por sus oraciones. Nunca nos escuchará decirle a las personas cosas como: bueno, no tenía suficiente fe cuando oró. Si tuviera suficiente fe, ella se hubiera sanado. O si tuviera suficiente fe, se levantaría de esa silla de ruedas. O si tuviera suficiente fe, todas sus oraciones Dios ya las hubiera contestado el día de hoy. Usted no tiene suficiente fe.
nunca escuchará a nosotros decir esas palabras. Y la razón por la cual nosotros no decimos eso, porque Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice: por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Ahora, es importante que notemos dos cosas en este pasaje. Primeramente, Jesús dice que no necesitamos tener una fe tan grande, aunque todos desearíamos tener un estilo de fe como esa, ¿cierto? Lo único que necesitamos es un poquito de fe. De hecho, solamente necesitamos fe del tamaño de una semilla de mostaza, dice la palabra, para poder mover montañas. Una fe tan pequeña, vamos a dar un poquito de fe en Jesús y en sus fuerzas de poder mover cosas. Ahora, la segunda cosa que no debemos de perdernos, a que Jesús nos enseña en este pasaje, es que la fe es requerida. Sus oraciones no serán respuestas si no hay fe. ¿Saben? Jesús nunca le va a reprochar a usted por su fe o por el tamaño de su fe, pero sí le va a retar por la falta de fe. Jesús enseñó y entrenó y trató de expandir la fe de sus discípulos. Hubieron muchas ocasiones en las Escrituras cuando Jesús le decía a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y cuando vemos estas historias, como cuando los discípulos estaban en la barca en medio de una tormenta y Jesús y Pedro caminando sobre el agua, lo que descubrimos en ese contexto es que Jesús estaba tratando de enseñarles y expandir la fe de sus discípulos, no de avergonzarlos. Él estaba intentando ayudarles a superar sus temores y a aumentar su fe en Él. Ahora, pueda que usted esté en una situación muy similar en este momento. Pueda que usted necesite que una gran montaña sea movida o removida de su vida. Y Jesús le diría a usted en este momento, el día de hoy: no temas, confía en mí. Pon tu fe y tu esperanza completamente en mí y mira lo que yo hago. De hecho, Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulos 14, versículos 12 y 14, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, que mira las obras que yo hago, también Él las hará, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la pregunta del día es esta entonces: ¿cree usted eso? ¿Está usted orando con una fe que espera que Dios actúe en su vida? ¿Está usted agradeciendo a Dios de antemano por esas respuestas que Él dará a sus oraciones en su vida? Ahora, ¿alguna vez ha estado usted en una de esas situaciones que parecen imposibles, donde parece que no hay salida? Todo está yendo bien, cuando de repente, ¡pum!, nos viene una pandemia global, donde todos somos afectados. O cualquier situación en la que usted esté pasando en este momento. Puede haber y parece que no hay salida a todo esto. El obstáculo frente a nosotros es insuperable, aparentemente. Montañas que necesitan ser removidas o movidas de nuestra vida. Puede que parezca que se dio contra la pared y que usted no encuentra salida a esa situación. ¿Está usted desanimado? Preguntándose qué hacer. Si alguna vez se ha sentido así, este mensaje es para usted. Vamos a ver cómo Dios toma situaciones que parecen estar sin esperanza y las cambia. Esto sucedieron porque el poder de la oración que las personas que se involucran tenían. Ahora le voy a pedir que tome su Biblia y me acompañe al capítulo 12 del libro de los Hechos. Voy a leer los primeros 11 versículos para preparar el escenario de nuestro tiempo en la palabra de Dios el día de hoy. Y Hechos 12 dice lo siguiente: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura.
Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados, cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate de las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que hacía el ángel. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que estaba a la salida de la ciudad. El portón se les abrió por sí mismo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío espera». Interesante. En este capítulo el Señor nos enseña 3 cosas que las oraciones llenas de fe pueden hacer en nuestra vida. Cuando nosotros oramos oraciones llenas de fe, lo primero que Dios hace, que es el punto número 1, Dios desarrolla nuestra confianza y dependencia en Él. Dios desarrolla nuestra confianza y dependencia en Él. Al inicio de esta historia se nos presenta a un hombre de nombre Herodes. Escuchamos este nombre con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Pero es importante que nos demos cuenta que no es que estamos tratando con diferentes Herodes. Hubieron muchos de ellos, así como hubieron muchos Césares y muchos faraones. Ahora, ¿quién es este Herodes? El primer Herodes que se nos presenta en el Nuevo Testamento es Herodes el Grande. Él fue el rey que gobernó durante el nacimiento de Cristo. Él ordenó que mataran a todos los varones de 2 años o menos, porque él quería que lo adoraran a él y no a un rey recién nacido. Pero este no es el Herodes del que estamos hablando. Ese Herodes tuvo un hijo de nombre Herodes Agripa. Él fue responsable de decapitar a Juan el Bautista. Este tuvo un hijo, Herodes Agripa I, y ahora este es el Herodes que se trata que estamos haciendo referencia acá en esta escritura. Ahora, los Herodes fueron una dinastía muy malvada, ¿cierto? Nos damos cuenta de qué malvados habían sido ellos. Y parecía que eso pasaba de generación tras generación. Ahora, trágicamente, por orden de Herodes, Jacobo, hermano de Juan, lo mataron a espada, dice la palabra. Jacobo fue el primero de los 12 que murió como mártir. Esteban también se nos cuenta en el libro de Hechos que murió como mártir, pero como sabemos, Esteban no fue un apóstol. Interesantemente, Jacobo y Juan en una ocasión se acercaron al Señor y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que nosotros deseamos». Una muy atrevida petición, ¿no creen? Jesús les respondió: «¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes desean?». Ellos le dijeron: «Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando venga a tu reino». Jesús le respondió: «Chiquillos, ustedes no saben lo que están pidiendo. A ver, ¿beberían de la copa que yo voy a beber? ¿Se bautizarían como yo seré bautizado?». Y ellos respondieron: «No hay problema, lo haremos». Pero la realidad era que ellos no tenían la mínima idea de lo que estaban diciendo. Ahora, irónicamente, ellos bebieron de la copa que Él les bebió y se bautizaron como Él se bautizó. ¿Saben? Jacobo fue asesinado, Pedro fue asesinado eventualmente y Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Los historiadores nos dicen que Juan fue puesto a hervir en una olla de aceite, pero que no se quemó y luego lo desaparecieron. Y hasta cierto punto nos damos cuenta que estas personas ciertamente sufrieron en sus vidas. Ahora, por supuesto que la pregunta que viene es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera a un siervo como Jacobo? ¿Por qué se llevó Dios a Jacobo y no a Pedro?
Ambos estaban en la cárcel, uno fue asesinado y el otro sobrevivió. ¿Por qué? Y la única respuesta que este capítulo nos sugiere está en el versículo número 5 y es la clave para todo este pasaje. Hechos 12:5 dice lo siguiente: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Ahora, la diferencia fue la palabra pero. Esta palabra, siempre que la encontramos, tiene una cierta indicación de un cambio de dirección, que algo va a hacer. Y dice aquí en la palabra de Dios: pero mientras entendían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y como resultado, Pedro fue liberado. Ahora, usted podrá decir, ¿qué diferencia hace entonces? ¿Pudo no Dios liberar a Pedro de todas maneras? Y si Dios ya tenía determinado que Jacobo moriría y que Pedro sería liberado, ¿qué diferencia hicieron las oraciones de la iglesia? Ahora, ¿cuántos de ustedes dirían eso? Y esta es la gran lección de este capítulo para la iglesia. Hermanos, nosotros no debemos de tomar los eventos de nuestra vida y darlos por hecho, como que si no podemos hacer nada al respecto. La oración realmente se convierte en una poderosa fuerza de parte de la gente de Dios para cambiar eventos. Ese es el mensaje que Hechos 12 nos muestra. Básicamente, la oración es la respuesta más natural y normal de un corazón que depende de Dios. Déjeme decirlo nuevamente. La oración es la respuesta más natural y más normal, y natural de un corazón que depende de Dios. Ahora, si realmente usted está confiando en Dios, que haga algo en usted y en su vida a través de sus oraciones, usted confiaría en Él y usted se comunicaría con Él. Pero si no está confiando en Él, usted no oraría. Si usted está contando en algo, en alguien más que venga y solucione sus problemas, si usted piensa que sus propios medios, usted saldrá de esa situación, probablemente usted no estará teniendo una vida de oración. Y si lo hace, su oración será como un ritual, una expresión vacía que no significa nada. Ahora entonces, la motivación básica de la oración es un sentido de dependencia de Dios para que actúe en nuestra vida. Una confianza en su poder para moverse en nosotros y hacer cosas en nosotros y a través de nosotros. Pedro ciertamente estaba confiando y dependiendo en Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Porque Pedro, si recuerdan, dice la palabra que él estaba dormido la noche antes de que él fuera juzgado. Pedro estaba en paz, aunque estaba en prisión. Ahora, ¿cómo podía este hombre dormir esa noche antes de su ejecución? Pregúntese usted, si usted fuese a ser ejecutado el día de mañana y usted lo supiera, ¿pudiera usted tranquilamente dormir la noche antes? Pedro lo hizo y dice la palabra que durmió tranquilamente. Ahora es evidente que Pedro había aprendido algo de Jesús. Nuevamente, ¿recuerdan la historia cuando los apóstoles estaban en una barca y estaban cruzando el mar y Jesús estaba dormido? Y ellos vienen a él ahí asustados pidiéndole que los rescate, diciendo: Señor, Señor, sálvanos. Como dije, ¿qué hacía Jesús? Él estaba dormido. ¿Por qué? Porque él tenía una confianza grande en el Padre y él sabía que su vida dependía del Padre. Ahora Pedro estaba confiando y ciertamente estaba orando también. Y la oración se puede traer ese tipo de paz de lo que está pasando en la vida de aquellas personas que están pasando tiempos de dificultad y de problemas. Así es que, hermanos, cuando nosotros oramos oraciones que llenan fe, nos lleva al siguiente punto, que es el punto 2. Dios también puede hacer lo imposible. Cuando nosotros oramos oraciones llenas de fe, Dios puede hacer lo imposible. Si usted realmente piensa que Dios, y solamente Dios, puede obrar, y que hay elementos en las situaciones en las que solamente Él puede cambiar las cosas, entonces usted oraría, ¿cierto?
Eso fue lo que ocurrió a esta iglesia primitiva. Cuando se dieron cuenta que Jacobo había sido asesinado y que el ataque del enemigo podía ser exitoso, ellos repentinamente vino a su corazón y a su mente que ellos tenían una parte que ejercer en el plan de Dios. Entonces ellos oraron fervientemente. Y Dios escuchó sus oraciones, actuó por sus oraciones y liberó a Pedro de una manera milagrosa. Dios hizo lo imposible. Lo vemos en esta historia claramente. Leímos que había soldados alrededor de Pedro. ¿Por qué? Si recuerdan, esta no era la primera vez que Pedro estaba en prisión. Y en esta ocasión Herodes no quería tomarse el riesgo que se fuese a escapar una vez más. Entonces acá tenemos a Pedro encadenado tras puertas, encerrado tras puertas, encadenado de las manos de 2 guardias y 14 más que lo estaban cuidando. Pedro está encadenado, Jacobo está muerto, está bajo vigilancia a más de 24 horas al día. Y de nuevo, ¿qué fue lo que la iglesia hizo? Leemos que lo que ellos hicieron fue que boicotear todas las cosas que fueron hechas en Roma, ¿cierto? No, eso no fue lo que la iglesia hizo. La iglesia escribió cartas a sus representantes en el Senado para que ellos obraran y hicieran cosas de inmediato por ellos. No, tampoco fue eso lo que la iglesia hizo. Nuevamente vemos el verso 5, ¿qué fue lo que la iglesia hizo? Y dice que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Ellos decidieron usar la arma más poderosa que tenían a su disposición. Sabían que el problema era en serio y decidieron orar, porque ellos sabían que hay poder en la oración. Aunque las puertas estaban cerradas, una seguía abierta, y esa era la puerta de la oración. Esa era la manera secreta, el arma secreta que ellos tenían, y que fue el arma secreta y sigue siendo el arma secreta en la iglesia el día de hoy. El gran regalo y privilegio que Dios nos da a nosotros es de venir a la presencia de Dios en oración. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado diciendo, no puedo, o es imposible? Cuando nos enfrentamos con situaciones como el COVID-19, por ejemplo, donde la respuesta espiritual cambia la circunstancia física. ¿Cuántas veces se ha escuchado, usted ha dicho, es imposible que este matrimonio sea restaurado? O no puedo entregar mi vida a Jesús porque tengo tantas cosas que hacer o arreglar mi vida antes. O no puedo poner a Jesús primero en todo, porque si lo hago, Jesús intervendrá en la manera que yo hago mis negocios. ¿O cuántas veces se ha escuchado usted decir, no puedo diezmar o dar generosamente más allá de lo inexplorado, de lo que yo me he comprometido, porque si doy más allá de eso, a lo mejor yo voy a necesitar algo? ¿O cuántas veces usted puede decir, no puedo ir al mundo y predicar la palabra de Dios porque tengo temor de no tener las respuestas a todas las preguntas que la gente me pueden hacer? O no puedo ofender, o no quiero ofender a nadie. O usted a lo mejor ha dicho, no puedo participar en el estudio de raíces que la iglesia ofrece porque no lo ofrecen cuando yo puedo. Y tampoco estoy dispuesto a ser honesto con las personas. ¿Y saben? Es probable que no podamos. Pero ¿saben? Dios sí puede. Con nuestras propias habilidades no podemos, pero con Dios podemos hacer todas las cosas. En el libro de Hebreos aprendimos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hermanos, Dios, Él creó la vida del polvo de la tierra. Hizo a Abraham padre a la edad de 99 años. Con el movimiento de los brazos de Moisés, Él partió el Mar Rojo para liberar a su pueblo de la esclavitud. Usó a un joven pastor con una onda para derribar a un gigante. Rescató a 3 hombres fieles de un horno de fuego. Cerró la boca de leones hambrientos para salvar y honrar la oración de su siervo Daniel. Usó a una joven huérfana de nombre Esther para desafiar a un rey, para cambiar un edicto y liberar al pueblo hebreo de un genocidio.
Dios resucitó a un hombre de nombre Lázaro después de 4 días en la tumba. Sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los lisiados, hizo oír a los sordos, levantó muertos, caminó sobre el agua y calmó tormentas. Dios también predijo su propia vida. Jesucristo predijo su propia vida, su muerte y su resurrección, y luego lo ejecutó, destruyendo la arma más poderosa y peligrosa de Satanás, que era la muerte, para siempre. Reunió a un grupo de 12 personas, de hombres comunes y corrientes, hombres como usted y yo, y cambió al mundo entero. Y Dios, el día de hoy, a través de Jesucristo, Él está vivo y está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Habrá algo que nuestro Dios no puede hacer? Ahora, si Él puede hacer todas estas cosas y mucho más, imagínese cuánto más puede hacer con una vida que confía en Él completamente y que depende de Él por medio de la oración. Hermanos, Dios continúa tomando situaciones imposibles y convirtiéndolas en posibilidades. Grace Howell escribe estas palabras que quiero leerles. ¿Te das cuenta de que las habilidades de Dios van más allá de tu situación, limitaciones e incluso de otras personas? Los miedos y preocupaciones que se arrastran cuando nuestra fe se limita a lo que podemos hacer dentro de nuestra propia capacidad, aceptando en última instancia una visión limitada de Dios. Dios dice: aférrate a mis promesas, aférrate a la fe, a esa fe pequeña como un grano de mostaza, porque solo eso es suficiente fe para ver la montaña moverse y los gigantes caer. Así es que, hermanos, cuando nosotros traemos oraciones llenas de fe, Dios puede hacer lo imposible. Y cuando nosotros traemos oraciones llenas de fe, el tercer punto es que Dios a menudo excede nuestras expectativas. Cuando nosotros traemos oraciones llenas de fe a Dios, Dios a menudo excede nuestras expectativas. Entonces, nos damos cuenta en esta historia que Dios escuchó las oraciones de estas personas y actuó a su favor. Pedro es liberado de una manera milagrosa. Dios hace lo imposible. Ahora veamos cómo responde la iglesia. En el libro de Hechos continuamos en el versículo 13. Llegó a la puerta de la calle y salió a responder una criada de nombre Rode. Al reconocer la voz de Pedro, ella se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro estaba a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía de que sí era, pero los otros decían: debe de ser un ángel. Entre tanto, Pedro sigue llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Interesante, ¿cierto? Esta historia nos recuerda que estos discípulos y los líderes de la iglesia en ese entonces eran personas como usted y yo. Ahora, Herodes está desenfrenado, Jacobo está muerto, Pedro está en prisión. Entonces la iglesia, ¿qué hace? La iglesia ora. Ahora, ¿por qué oraron? Por la seguridad de Pedro y la salvación y su liberación. ¿Qué fue lo que Dios les dio a ellos a respuesta a sus oraciones? Exactamente lo que ellos le pidieron. La iglesia estaba sorprendida. Ellos no podían creer que les había respuesto a sus oraciones. Dios, de hecho, dijeron a esta mujer Roda: estás loca, cuando ella fue a abrir la puerta, cuando Pedro estaba tocando a la puerta. ¿Qué puede ser Pedro? Pedro continúa tocando a la puerta y diciéndoles, cuando finalmente ellos abren la puerta, están sorprendidos. Y Pedro les dice: hey, chiquillos, Dios respondió sus oraciones, aquí estoy. Y cuando finalmente lo vieron, estaban asombrados, dice la palabra, quedaron tontos. Ellos no podían creer que Dios había respuesto a sus oraciones. Ahora, iglesia, familia de compas, esperemos nunca hacer eso nosotros. Nunca oremos oraciones no creyendo que Dios realmente actuará, no anticipando sus respuestas poderosas.
No oremos esperando que Dios cambie las cosas o que no cambie las cosas. Dios quiere actuar en nuestra vida. Dios quiere moverse en nuestra vida. Pero nosotros tenemos nuevamente que entender que tenemos que orar confiando en Dios. Veamos lo que ocurre al final de la historia. En Hechos 12, 21, que se dice: el día señalado, Herodes, ataviado a su ropaje real y sentado en su trono, se dirigió a su discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de Dios, de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor le hirió porque le habían dado la gloria a Dios, y a Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguiría extendiéndose y difundiéndose. Ahora vemos cómo las cosas cambian como resultado de las oraciones llenas, de las poderosas oraciones llenas de fe. Las oraciones que pueden cambiar situaciones cuando Dios las responde, como la muerte de Herodes. Yo creo que la iglesia estaba orando, obviamente la iglesia no estaba orando por la muerte de este líder. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer. Pero ellos sí estaban orando para que Dios interviniera, hiciera algo y su voluntad fuera hecha en la vida de ellos. Al inicio de la historia vemos que parece que el todopoderoso Herodes está causando estragos a la iglesia. Herodes tenía a su lado el poder de la espada y también de la amenaza de meter a la gente en prisión. Y ahora, ¿qué es lo que la iglesia tenía? Ellos tenían el arma poderosa de la oración y la usaron. La historia termina con Herodes dando un gran discurso que fue recibido con adulación de las personas, gritando: voz de Dios, no de hombre. Un historiador judío añade que un detalle muy importante, que Herodes de ese discurso estaba vestido con una túnica, una capa completamente de plata y que brillaba tanto que las personas lo saludaron y lo honraban como Dios. Entonces acá, este Herodes, en su disfraz de plata, hablando a la gente, el sol está brillando sobre su traje. Y las palabras de esta gente que están gritando: voz de Dios y no de hombre. Y dice: sí, muchas gracias. Y el juicio de Dios viene sobre este hombre y él muere. Así es como el capítulo termina. Increíblemente, ¿cierto? Ahora, vean qué tan pronto las cosas cambian. Al inicio del capítulo, Herodes está causando alborotos, arrestando y tratando de materiar a la gente de Dios, a los líderes de la iglesia. Y al final, él mismo derribado y muerto. Él termina muerto y derribado. El capítulo inicia con Jacob muerto, Pedro en prisión y Herodes triunfando. Y el capítulo cierra con Herodes muerto, Pedro liberado y la palabra de Dios siendo difundida en todos lados. Ahora, ¿pueden ver lo que el poder de Dios puede hacer? Al final, Dios siempre hará su voluntad. Entonces, acá está lo que rescatamos de este mensaje. Si nada más vamos a rescatar este mensaje, entendamos esto: Dios obra de la misma manera hoy como lo hizo en el pasado. Dios obra de la misma manera hoy como lo hizo en el pasado. Ahora, si usted cree que Dios responderá a sus oraciones y obrará de alguna manera milagrosa en su vida y responderá a sus oraciones que están bien llenas de fe, ¿cómo orará entonces? ¿Cómo serán sus oraciones? ¿Serán diferentes a las que está haciendo el día de hoy? Hermanos, cuando nosotros confiamos solamente en Dios por sus respuestas, cuando dependemos de su poder, cuando oramos y que pedimos y reaccionamos como que si nuestras oraciones están llenas de fe y anticipando que van a ser respuestas, que Dios va a responder a ellas, entonces Dios puede hacer cosas verdaderamente imposibles en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y muchas veces excediendo nuestras pequeñas expectativas. Ahora, puede que usted
esté en una situación difícil el día de hoy, en uno de esos momentos difíciles, y usted está diciendo, no hay esperanza, no sé qué hacer, yo le digo el día de hoy, ore, ore, pero no solamente ore, ore seriamente, ore como energía, ore con anticipación de que Dios actuará y hará algo en su vida. Ore sin cesar y agradezca a Dios de antemano por esas oraciones que Él va a responder de usted. Ore, ore, no pare de orar, ore fervientemente, no cese de orar, no se dé por vencido. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida y a través de su vida, si nosotros traemos estaciones llenas de fe ante Él. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, el día de hoy por estas maravillosas enseñanzas, Señor. Gracias porque podemos entender, Señor, que cuando nosotros traemos estas oraciones llenas de fe a ti, tú estás con el deseo de hacer cosas que incluso a esas cosas que parecen ser imposibles, Señor, tú las puedes cambiar y hacer algo lindo, Señor. Que tú vas a obrar de una manera inesperada, Señor. Que nuestra fe necesita ser tan pequeña como un grano de mostaza, Señor, para poder mover montañas en tu poder. Padre, ayúdanos a entender eso, Señor. Que si realmente nosotros creemos, confiamos y dependemos completamente de ti y traemos esas oraciones llenas de fe, tú estás más que dichoso, más que deseoso de obrar y responder a nuestras oraciones. Señor, yo oro por aquellas personas que están escuchando el día de hoy, especialmente aquellos que aún no conocen de ti, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo toque sus corazones y comience a moverse en ellos, a despertar en ellos ese deseo de tener esa relación íntima que tú anhelas tener con ellos, Padre. Y que continúen haciendo preguntas, que no se den por rendidos, que continúen orando, Señor. También oro por aquellos que ya estamos caminando contigo, Padre, que por alguna razón hemos perdido nuestra esperanza, Señor, o que hemos alejado nuestra mirada de ti y hemos dejado de orar con fervor como lo hacía tu iglesia al inicio, Padre. Ayúdanos a traer esas oraciones llenas de fe, Señor, a confiar que tú vas a obrar a nuestro favor, que tú quieres hacer cosas por nosotros, que tú quieres glorificarte en nuestra vida, Señor. Te damos gracias de antemano, Señor, por las cosas lindas que has hecho, por las cosas que estás haciendo y por las cosas que harás en tu iglesia. Recibe la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y espero verlos pronto. Hasta pronto.